no hay un movimiento de la extrema izquierda en América Latina que no tenga una relación directa, no indirecta, directa con el castrocomunismo. Claro. Entonces, el ver estos resultados de elección es muy importante, sobre todo en estos momentos donde todo indica que el gobierno del presidente Trump está enfocando a producir en su momento un cambio de régimen en Cuba. Cuéntame un poquito cómo ves tú primero la toma de posesión de Keiko Fujimori en el día de ayer. Yo creo que va a tener retos importantísimos en un país difícil, donde además habitualmente los mandatarios acaban en la cárcel. Ella ya ha estado en la cárcel por adelantado, porque sus adversarios políticos hicieron lo posible por encarcelarla, tuvo que ser puesta en libertad porque no había pruebas para mantenerla allá. Hubo un sacrificio inmenso por su parte, la que perdió muchísimas cosas, pero ahora acaba de ganar la posibilidad de demostrarle al país cuánto lo quiere realmente y cuán dispuesta está a que el Perú salga adelante. Estamos, yo creo que las elecciones en no solo Perú, en Colombia, a través de todo el continente nos deja saber, nos deja ver, incluso en los Estados Unidos, que estamos viviendo momentos muy polarizados, y lamentablemente la izquierda ha tomado ya un curso mucho más fundamentalista, o sea, mucho más extremista. Recordemos el discurso del secretario de Estado hace par de semanas, básicamente anunciando el impacto global. En el caso del Perú, todos recordamos el gran trabajo del padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, en aplastar y destruir una de las guerrillas comunistas más sanguinarias del, de la historia. O sea, verdaderamente Sendero Luminoso causó Tupac Amaru y enorme. Sendero fueron de las peores que había en América Latina realmente. Correcto, correcto. Y ella está tomando el mando del país en un momento, como tú bien señalas, que estamos viendo Colombia, otro país suramericano importantísimo en la lucha contra el comunismo, porque Colombia también por décadas ha sido víctima de una agresión y una guerra comunista por el poder, culminando en un ex guerrillero que siguiendo las pautas del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, se incorporó a las filas eh, civil para intentar de repetir en Colombia lo que lograron en Venezuela y en Nicaragua. Entonces, es muy importante contar con ahora con Perú, con Argentina, Colombia, Chile, para el Ecuador, para ir llevando a cabo, para ir llevando a Honduras, cabo, Paraguay, es que ahora tienes prácticamente correcto, toda América Latina que en estos momentos ha girado la veleta. Pero tú estabas diciendo lo que pasó en Colombia, pero en Colombia no nos podemos olvidar que no fue solamente por lo que se aprendió en el Foro de Sao Paulo, sino por la injerencia directa que tuvo Venezuela en aquel momento, en los últimos meses del gobierno de Duque, del expresidente Duque, de querer desestabilizar el país a través de manifestaciones y a través de cosas que los correcto. comunistas conocen a la perfección y les había funcionado a la perfección al punto de conseguir que un guerrillero del M-19 llegara a la casa de Mariño. Correcto. Y esto todo contó. Recordemos cómo básicamente fue sacado el cónsul y la embajada castrista de Colombia por los vínculos clarísimos desde hace tiempo de la inteligencia castrista en promover la subversión a través de toda América Latina. Pero en el caso de Colombia, como tú bien señalas, desde el ascenso al entonces presidente Duque ya veíamos el movimiento de la subversión. El papel de Petro en asistir a esa desestabilización fue extraordinaria. Petro fue un aliado del fundamentalismo de la izquierda muy importante. El castrocomunismo está lamentando muchísimo porque sabe lo que representa esa pérdida
Y yo creo que el ejemplo del nuevo presidente colombiano de no tener una representación diplomática en un país comunista que los ha agredido históricamente, de nuevo, a toda América, Ujú. pero a Colombia de manera muy particular y muy reciente. Aquí no estamos hablando de nostalgia de la Guerra Fría, estamos hablando de activos de ELN y lo mismo podemos decir, Marían, que es el caso de Perú, o sea, con Castillo y con toda... Mira, para ponértelo de esta manera, no hay un movimiento de la extrema izquierda en América Latina que no tenga una relación directa, no indirecta, directa con el castrocomunismo. Claro. Entonces, eh, el ver estos resultados de elección es muy importante, sobre todo en estos momentos donde todo indica que el gobierno del presidente Trump está enfocando a producir en su momento un cambio de régimen en Cuba. Y esto puede necesitar posteriormente un cuerpo de seguridad idealmente interamericano para mantener la paz y el orden durante esa fase de Eh, transición mientras se va enraizando Ujú. las instituciones castristas y Ju- los cuerpos represivos que tienen las armas ahora. Julio, te voy a hacer una pregunta que quizá puede parecer simple, pero yo creo que tiene una complejidad inmensa. ¿Tú crees que muerto el perro se acaban las pulgas? ¿Tú crees que si se logra finalmente una estabilidad democrática en Venezuela, esa mesa de diálogo que tiene que comenzar ahora estos primeros días, da paso a que se pueda tener en mente la legitimidad de unas elecciones donde sea el pueblo soberano quien decida quiénes son las personas que lo van a liderar? ¿Tú crees que si finalmente en Cuba el castrismo cae, como todos esperamos que caiga, y hay un renacer de una nueva Cuba democrática y en libertad, ¿crees que esos factores, como lo que pueda ocurrir en Colombia o como lo que ha ocurrido en América Latina, pueden desbancar de alguna forma esa semilla y ese espíritu castrocomunista que todavía impera en la región? Y te lo digo por algo, porque en el caso de Ecuador, sacaron a Correa, pero Correa, aún así en Bélgica y reclamado por la justicia, seguía teniendo injerencia en una Asamblea Nacional. Te lo digo en Bolivia, donde Evo Morales fue rechazado, pero desde Buenos Aires todavía seguía moviendo los hilos para desestabilizar a los nuevos gobiernos. Te lo digo en Honduras. Es decir, ¿crees que realmente muerto el perro se acaban las pulgas? Si se hacen las cosas bien, sí. Si se hacen las cosas bien, sí. Primero, Cuba comunista es la base principal de toda esta subversión. Anterior a 1959, esa base estaba en Moscú. La historia está clara en cuanto al papel de comunismo internacional dirigido desde la Unión Soviética, como tenía activos a través de todo el hemisferio occidental. Ya a partir de 1959 esa base se trasladó a Cuba y adquirió características más bélicas. La caída del comunismo soviético lo que hizo fue puso el papel de Cuba, agrandó el papel de Cuba comunista porque ya no tenían que seguir ninguna pauta que le estableciera la Unión Soviética, contaron con el financiamiento del petróleo venezolano y el castrocomunismo tuvo más latitud. Fíjate si eso es así, que tristemente hubo más éxito en cuanto a lograr tomas de gobierno que no lo lograron anteriormente. Y recordemos qué es lo que es el modelo del Foro de Sao Paulo. Para el que tenga dudas, bueno, lo que ocurrió en Chile con Allende, perfeccionado. En otras palabras, ellos tomaron en cuenta lo que no trabajó en el intento de Allende de llegar al comunismo a través de las elecciones y el castrocomunismo perfeccionó ese modelo para asegurar que eso llegara. Ahora, ¿por qué estamos viendo esa presencia continua y esos agentes de desestabilización? Muy sencillo, porque no se ha llevado, Marían, justicia transicional, porque no se ha llevado a cabo procesos para sacar, desenraizar estas instituciones que tienen una presencia y aparentemente creen que con solamente tener elecciones y tener un cambio de mando, aún estando las instituciones ahí, se puede seguir. El caso clásico de esto
es Nicaragua, donde vimos hasta un gobierno coexistir con el sandinismo, el gobierno de Violeta de Chamorro, y vemos cómo tiempo después vuelven al poder nuevamente. Y eso es porque esas instituciones nunca fueron desmontadas, porque siguieron teniendo una presencia. Por eso el modelo de venezolano hay que mirarlo de cercanía, porque mientras el presidente Trump esté en la Casa Blanca, podemos tal vez asegurar que las elecciones van a ser honradas en Venezuela, pero si las instituciones chavistas permanecen ahí, van a retornar nuevamente porque contienen la hegemonía y la oposición nunca va a poder competir en términos de igual, aun si ganan elecciones. Aún si ganan elecciones. Violeta Chamorro ganó las elecciones. Sin embargo, la presencia del sandinismo, en efecto, frustró el proceso de democratización genuino a largo plazo. Ni hablar si no se revierte el castrocomunismo. Si la dictadura castrista logra sobrevivir el reloj de la presidencia de Donald Trump, el proyecto en Venezuela, todo fracasaría y la izquierda sigue viva. Yo creo que esto, cuando vimos, por ejemplo, tú mencionaste Bolivia, cuando vimos lo que ocurrió con el dictador Evo Morales, la verdad, este era el momento para primero enjuiciarlo y llevarlo a un debido proceso y encarcelarlo por todos los crímenes de esa humanidad que había cometido. Pero el partido que él dirige tenía que ser ilegalizado por ser un partido antisistema. Y este es el grave error. El partido chavista es un partido antisistema. No puede competir de igual a igual con un partido Totalmente. Que parte, o sea, que cree en las reglas del juego. O sea, hay espacio para una izquierda democrática siempre y cuando no sea extrema, respete las reglas del juego. Pero la izquierda que predomina hoy está todo anclado en el marxismo y nuevas versiones de ella y dirigida desde La Habana. Y sobre este todo es alguien que no predica con el ejemplo, porque si bien son extremos en sus pensamientos comunistas, marxistas, leninistas, maoístas, como cada uno lo quiera aplicar, además aman el capitalismo. Les fascina el capitalismo, o sea, viven en esa base capitalista que hace, por tanto, que tú desconozcas una ideología que predicas para los demás, pero que no te aplicas para ti.